Hola a todos, estimados estudiantes del Instituto Corima que cursan el primer año de preparatoria. Hoy en la clase de ética vamos a hablar sobre la norma. ¿No te has preguntado cuál sería la regla o cuál sería la noción en la cual debemos cotejar nuestros actos para saber si son buenos o malos? Es decir, ¿qué es lo que nos dice a los seres humanos qué es bueno y malo? Pues eso lo vamos a aprender hoy en nuestra clase de ética, viendo todo lo referente a la norma, ¿sí? En tu caso, tú puedes repasar en tu libro, en la página 126, 27, y posteriormente realizaremos el ejercicio de la página 128. Bien, ¿qué es la norma? La norma es una regla que dirige la conducta y las actividades, ¿sí? Santo Tomás de Aquino dice que la norma está en relación con la inteligencia y la ley está en relación con la voluntad, ¿sí? Es decir, la norma precisamente se basa en lo que en la sesión anterior hablamos de la estructura del acto voluntario. Todos los pasos que precisamente se van tomando para llegar a tomar una decisión, es decir, los actos relativos al fin, los actos relativos a los medios y los actos relativos a la ejecución. Eso ya lo hemos trabajado, por ende, entonces queda más claro que la norma va dirigida en relación con la inteligencia y la ley en relación con la voluntad. Pero vamos a ahondar más en la cuestión de la norma. La palabra norma proviene del vocablo latino y se refería a una escuadra que los artesanos usaban para arreglar y ajustar los maderos, piedras y otros materiales de construcción. Partiendo de dicho significado, esta palabra derivó en un precepto o regla al que debían ajustar la conducta humana y las actividades. La norma entonces constituyó una especie de modelo para la acción en general, ¿sí? Como la cultura, el arte, deporte, comercio, religión, técnica, moral, etc. Entonces, pues podemos concluir, digamos, de la definición de norma, que la norma de moralidad es la medida con la que podemos calificar la bondad o maldad de un acto. ¿Sí? Repito, la norma de moralidad es la medida con la que podamos calificar la bondad o maldad de un acto. Las normas de moralidad van más allá de los meros convencionalismos sociales, pues afectan a nuestra persona en su núcleo más íntimo, es decir, en aquello que nos hace buenos o malos. Sí, es decir, lo que quiere decir es que las normas morales no son de acuerdo a convenciones sociales, sino que tienen que ver precisamente con la ley eterna y con la ley natural. Entonces, vamos a ver los sistemas normativos que precisamente se desarrollan con base a la norma. Y tenemos las normas jurídicas, las normas sociales, las normas religiosas y las normas éticas o morales. Vamos a comenzar viendo las normas jurídicas, ¿sí? Pues son aquellas que regulan la actividad externa de las personas. Su violación implica una sanción legal. Son imperativos que se imponen a nuestra conducta exterior. Dependen del gobierno y de la tradición jurídica del país, ¿sí? Efectivamente, como habíamos mencionado, la ley ordena la voluntad, porque la obligación debe conformarse a la norma, ¿sí? Efectivamente, pues tenemos que las normas jurídicas están totalmente con base a la ley natural, ¿sí? ¿Cuál es la ley natural? Pues es intrínseca y extrínsecamente inmutable, ¿sí? Es decir, esto quiere decir que la ley civil es es la suprema autoridad que puede establecer leyes positivas que se fundan en la ley natural y para que obliguen en conciencia deben ser honestas, justas y moralmente posibles, ¿sí? Entonces, en este caso, las leyes jurídicas se imponen a nosotros, que es lo que Kant denominaría heteronomía, es decir, son aquellos preceptos que debemos obedecer independientemente de si nuestra voluntad está de acuerdo o no con ellos, ¿vale?
Y entonces, pues, tenemos que la ley jurídica obliga en conciencia, ¿sí? Es decir, es necesario que se tenga que cumplir. Bueno, ¿qué ejemplos tenemos de las normas jurídicas? Por ejemplo acá, no tirar basura, no robar, cruzar en calles o lugares adecuados, pagar los impuestos, no pasarse el alto, ¿sí? Todo aquello que está especificado precisamente en los códigos civiles, ya sea estatales o nacionales. Bien, vamos a las normas sociales, ¿sí? Son normas que regulan el comportamiento externo del hombre, variando según las costumbres y los usos. Su violación no implica sanción legal. Dentro de estas normas podemos catalogar las normas de etiqueta y urbanidad. Son normas que dependen de la moda y de la época, ¿sí? Efectivamente, entonces, las normas sociales sí pueden ser sometidas a convencionismos, es decir, no son las mismas normas sociales que existían en el siglo XVIII o en el siglo XIX a las que tenemos el día de hoy, ¿sí? Evidentemente, sí obligan también a nuestra conciencia, pero digamos que no hay una sanción heterónoma como en el caso de las jurídicas, que si tú, por ejemplo, robas o te saltas un alto, pues puede haber ahí una infracción penal o cárcel. En este caso, las normas sociales, solamente si tú te las saltas, pues estás sometido a reprobación social, ¿sí? Y tenemos acá unos ejemplos: limpiarse la boca con la servilleta, comer con la boca cerrada, taparse la boca cuando se bosteza, sonarse la nariz con un pañuelo, tratando de no hacer ruido, no eructar en la mesa, etcétera, etcétera, ¿sí? Comer, por ejemplo, con los codos no poniéndolos en la mesa, ¿sí? Entonces, y se dividen, como se mencionó, en normas de etiqueta y urbanidad. Vamos a las normas religiosas, ¿sí? Bien, las normas religiosas efectivamente son normas que regulan la relación del hombre con Dios, ¿sí? Implican una serie de preceptos y mandatos, ¿sí? Y efectivamente, ¿dónde podemos encontrar las normas religiosas establecidas de manera positiva? Bueno, primero en la ley eterna, que se da a través del decálogo, ¿sí? Y las leyes de la iglesia, que se da a través del derecho canónico, ¿sí? Efectivamente, los 10 mandamientos, pues todos los conocemos, y pues son aquellos que están dictados directamente por Dios. Por eso es la ley eterna, ¿sí? Inclusive, si nosotros analizamos, la mayoría de los códigos jurídicos tienen base en la ley eterna. Por ejemplo, acá, no robar, no robarás, no matar, no matarás. Entonces, hay ahí, como habíamos mencionado y lo hemos dicho en varias sesiones, que la ley eterna también influye a la ley natural, ¿sí? Y toda aquella ley positiva o jurídica que debe emanar debe estar en concordancia con la ley eterna. Entonces, bueno, y ahora se preguntarán, ¿cuáles son los cánones de la Iglesia donde se manifiesta de manera positiva esta ley eterna? Bueno, los cánones de la Iglesia precisamente son las leyes que regulan las relaciones entre la jerarquía eclesiástica y los laicos, e inclusive entre la misma jerarquía eclesiástica. Y entonces también, por ejemplo, si uno desobedece algún precepto grave que está marcado en el derecho canónico, la pena máxima es la excomunión, ¿sí? Por ejemplo, y esto es muy básico. Hay gente que se casó por la iglesia y después se separó. En este caso, si la persona continúa soltera, pues puede seguir recibiendo la comunión. Pero si aquella persona se separó y tenía un casamiento por la iglesia y después se junta con otra persona, el derecho canónico menciona que no puede recibir la comunión, ¿sí? Y así hay una serie de preceptos que están establecidos en esta ley, ¿sí? Inclusive también los sacerdotes, ¿no? Por ejemplo, las normas del celibato, las normas de tesorería de la iglesia,
¿sí? Todos aquellos mandatos que tienen los derechos y obligaciones de las personas. Y aquí tenemos unos ejemplos muy concretos. No levantar falsos testimonios, no matar, asistir a misa los domingos, no comer carne en día de ayuno y abstinencia, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, ahí está cómo se da la ley eterna dentro de las normas religiosas. Y bueno, pues pasamos a las últimas normas, que son las éticas o morales, ¿sí? Y las normas éticas fundamentales, pues efectivamente son tres, ¿sí? La norma ética suprema, que ya lo hemos mencionado a raíz de esta clase, que es la ley eterna y la ley natural. Norma próxima objetiva, que es la recta razón. Y la norma próxima subjetiva, que es la conciencia, ¿sí? Y a partir de acá podemos calificar cómo se refiere esto a la bondad o maldad de nuestros actos, ¿sí? Efectivamente, el valor de estas normas surge de la propia naturaleza humana, ¿sí? Entonces, pues, desde el punto de vista de la ética, la norma es una regla que obliga y que impone un determinado comportamiento. Las normas éticas son las referencias con las que debe cotejarse todo acto humano para que pueda catalogarse de bueno o malo. Bueno, pues hasta este momento es nuestra clase por hoy sobre las normas. Si hay alguna duda, puedes expresarla en la caja de comentarios, que va a estar ahí dispuesta para que puedan preguntar, y con gusto resolveremos sus dudas. No olviden que al final de esta video clase deban resolver la página 128, ¿sí? Ahí les marcan las instrucciones, en las cuales dice ahí 2 puntos y seguido, clases de normas. Y entonces van a tener una serie de enunciados en los cuales van a poner J si se trata de normas jurídicas, S si se trata de normas sociales, E si se trata de normas éticas y R si se trata de normas religiosas. Pueden consultar el mapa mental y conceptual que tienen en la página 127 para si se atoran alguna cosa, o pueden preguntar en la caja de comentarios. Y al final de los enunciados tienen una retícula que tiene 4 espacios que dicen normas jurídicas, normas sociales, normas éticas y normas religiosas. Entonces, en cada recuadro van a notar 2 características esenciales de cada tipo de normas. Bueno, muchas gracias. Nos seguimos viendo. Hasta luego.